Señores, la sección del rating se reinicia nuevamente. Les decía... Qué modesto es. No, la sección del rating, aunque estoy rodeado de gente muy exitosa, definitivamente, y súper profesionales. Olga Almanzar, la voz más dulce de todas las radios de República Dominicana. Olga te sacó los pies. El maestro del periodismo en República Dominicana, Miguel Guerrero. Y definitivamente el mejor abogado penalista. Casi tan buena como Julio Curi. No, mentira, mejor que Julio Curi. Valentín Medrano. Está dejando a Olga, está dejando a Leila para lo último. Porque claro. Lo que viene, entonces, Leila, definitivamente. ¿Quieres fanfarria? ¿Quieres fanfarria? No, fanfarria, que venga fanfarria para Leila. Ok. La mejor abogada en materia intelectual de República Dominicana, una mujer sumamente inteligente. Y de las mejores comunicadoras del país. No voy a decir la más porque entonces, si lo digo... Pero son amores viejos, lo de Israel y Leila. Bueno, definitivamente debo reconocer en este último tramo al respecto de algo que nadie ha vivido, que Leila se ha convertido en una experta en COVID. Tú sabes, en una reunión de alto nivel en el cual participé, me parecía escuchar a Leila cuando justificaban la tercera dosis. Y señores, me la voy a poner. Exhorto a todos los dominicanos que se la pongan. Al margen de que hayan o no estudios, a mí me gustaría que alguien me dijera por qué no ponérmela, si lo que procura es... no, los hay. Lo que pasa es que los resultados son preliminares, pero tú sabes que los hay. El estudio de la Universidad de Sarre de Alemania, el estudio de Londres, cuyo resultado definitivo se publica en julio. Los estudios de Bahrein, de Turquía, de Emiratos, que están ya poniéndole, en Turquía le están poniendo, sí los hay. El tema es el resultado definitivo, pero en julio se publican ahora los resultados definitivos. Ahora, yo ayer tuve que salir antes de tiempo porque cumplir con otro compromiso mediático, pero yo escuché en la radio cuando salía de aquí, al doctor Ureña. Al doctor Pedro Ureña, que es un médico que merece toda la credibilidad del mundo, ¿no? Y él estaba muy claro. Yo creo que la posición de él es muy clara con relación a que no hay evidencia científica todavía que indiquen y que recomienden la tercera dosis. Incluso lo curioso que el gobierno yo creo que tiene que explicar y que mucha gente está exigiendo es el hecho de que apenas 2 días después de que se publicara aquí en el país que la OMS y la Oficina Panamericana de la Salud habían recomendado al gobierno dominicano que completara el proceso de vacunación de las 2 primeras dosis antes de entrar en la tercera dosis. Y se supone que entre la segunda dosis y la tercera dosis debe mediar un tiempo que es más allá de lo que el gobierno ha estado diciendo, porque ya hay gente que se han vacunado. ¿Puedo decir algo cortito? ¿Puedo decir algo? Sí. Primero, Israel, tu micrófono está apagado. Y segundo, si hubiese sido yo que estuviera hablando de otro tema, yo hubiese querido saber qué tú ibas a decir. Porque tú eres muy celoso. Prende el micrófono, lindo. Enciende el micrófono. No. Escúchame, señores. Lo que pasa es que estaba hablando una autoridad, Miguel Guerrero. Así que no, yo no soy autoridad. No. Una autoridad en la comunicación. En periodismo, sí, eso es verdad. No, más autoridad usted que yo. Es la suya. Quiero hacerle una pregunta a Israel. El doctor Pedro Ureña para mí merece muchísima credibilidad y claro, yo pienso y analizo todo lo que él dice y obvio lo contrasto con lo que dicen otros médicos que también para mí gozan de mucha credibilidad claro. distinto a lo que dice él. Ahora, la OMS, OPS, yo sí a veces pongo en una balanza lo que ellos dicen, porque ellos durante esta pandemia han dicho tantas cosas en las cuales ellos mismos se contradicen que uno dice, caramba, bueno. Sí, Leila, pero son los referentes en materia de salud a nivel mundial. Pero ellos se contradicen cada mes. Olga tiene una pregunta. Israel, Olga me quiere preguntar algo. Por favor, adelante, Olga, la sureña. Israel, ayer hubo una publicación respecto al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Así es. Sobre el artículo 4 de República Dominicana, referente a la economía, y me gustaría entender en palabras tuyas de qué se trata este informe que fue publicado ayer. Miren, para poner lo del COVID,
la discusión que se acaba, la diatriba que acabamos de tener sobre el COVID, tiene como finalidad ulterior hacer un ejercicio al respecto del mismo informe, ¿no? Finalmente, en forma conclusiva, el informe concluye, valga la redundancia, en que República Dominicana necesita una reforma fiscal. Lamentablemente, y por eso además es que apoyo en términos personales una tercera, una cuarta, una quinta vacuna de ser necesario, que de hecho, Leila, respóndeme esta pregunta simple, sí o no. Inglaterra está poniendo oficialmente una tercera vacuna, es público eso. No. En julio ahora va a arrancar. O sea, no ha arrancado. Pero ya lo hizo oficial. Sí. Ok, entonces, ¿por qué República Dominicana no? Señores, miren, República Dominicana espera un déficit de alrededor, y es sobre lo que versa al final el Fondo Monetario Internacional Dominicano realza. No, perdón, para no decir algo incorrecto, perdón, no. En julio termina el estudio, en julio anuncia el plan de vacunación para la tercera dosis, pero se comienzan a colocar en septiembre, perdón. Ya. Entonces, ¿por qué en República Dominicana no? De lo que versa al final, lo que concluye, al margen de la estabilidad macroeconómica, de la estabilidad cambiaria, de cómo fue calificada en la Fitch Ratings en República Dominicana al respecto del BB menos, negativo o estable. Entonces, concluye con que República Dominicana necesita una reforma fiscal que revise tanto los tributos como los gastos. Así de claro como se los estoy planteando. Se espera que para el año 2022, en las condiciones actuales, República Dominicana tenga un déficit de alrededor de un 6%. Este 6% va a depender de dos variables, de cómo manejemos las expectativas de la pandemia, esa variable delta, y uno o dos más picos de la pandemia. Eso va a acrecentar o a mejorar la situación económica de República Dominicana. Pero sin reforma, República Dominicana no tendrá un déficit menor de un 5.5% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Y qué es lo que dice el fondo de manera general al respecto de esa situación? Que existe la posibilidad de que República Dominicana no pueda garantizar las responsabilidades financieras, de tipo financiera, que ha asumido hasta la fecha, producto de la situación en sentido general. Entonces, debemos hacer un acto de responsabilidad, entiendo yo, es a mi humilde modo de ver, puedo estar equivocado, pero ese déficit que estamos viendo y que vamos a ver para el 2022 se refleja en mis finanzas personales. Yo no sé cómo están los casos de ustedes. Vitali, que acaba de llegar por ahí, y a ustedes en sentido particular, don Miguel, Valentín, tú, Olga, Leila, pero yo tengo un déficit en mi finanza. Entonces, sí, yo también. Todo el mundo tiene un déficit en la finanza. Entonces, eso es directamente proporcional a la situación económica del Estado también, que procura bienestar. Entonces, yo creo que hay que ponerse la vacuna que sea necesario. Es responsable por parte de Luis Abinader, de manera preventiva, estar promoviéndolo, porque esa es la verdad y es su función principal. Yo creo que la función principal de un gobierno debe ser la salud, después la alimentación y creo que la educación en ese orden específicamente. Promover, tener una población sana para que pueda salir a realizar sus actividades normales. Entonces, este informe presiona para una posible y no muy dilatada reforma fiscal. Así es. Hace un reconocimiento a la buena gestión del gobierno de la situación pandémica, del manejo sanitario. Hace un reconocimiento a la cantidad de reservas internacionales, que es un reconocimiento de manera indirecta a los ciudadanos dominicanos que día a día envían recursos a República Dominicana y que por esa razón tenemos una moneda relativamente estable y apreciada inclusive frente al dólar. Habla también de cómo el Estado dominicano en su conjunto, a través del Banco Central y las instituciones financieras públicas y privadas, ha promovido, para que ustedes tengan una idea,
el gobierno en la situación actual de pandemia ha utilizado, ha colocado en el mercado a tasas récord en República Dominicana de entre un 8 y un 11%, 196.000 millones de pesos. Y al día de ayer, el Banco Central aprobó la colocación de alrededor de 8.000 millones de pesos más, que son el resultado del recobro de esos 196.000 millones de pesos. Mira, Israel, yo tengo una pregunta para ti. Es decir, yo leí el informe que publicó el Banco Mundial, el Banco Central, sobre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Todo el mundo sabe que los informes del Fondo y del Banco Mundial son el resultado de las informaciones que obtienen en cada país del Banco Central o en cada país sobre el cual informa. No, porque nadie más lleva esa estadística, además. Nada más el Banco Central. Claro. Ahora, yo estoy confundido con relación a la reforma, porque el discurso desde un principio de la administración Abinader era que el país necesita una reforma. Y parecía que el gobierno estaba en camino en esa dirección. Pero de pronto, cuando todo el mundo está hablando de la necesidad de una reforma y que se está creando ya casi conciencia en muchos sectores que dudaban de ella sobre la inaplazable reforma fiscal, el presidente ha dicho en una reunión, no hablemos de reforma porque no hay condiciones para la reforma, no son el momento de la reforma, cuando él mismo había dicho y el gobierno había dicho por otras fuentes que el año en curso era el año que tenía que usarse para discutir la reforma a fin de que pudiésemos aplicarla a comienzo del año próximo, el año 2022. Entonces, cuando el Fondo Monetario te habla de que es necesaria una reforma y el presidente de la República te dice que no es el momento para una reforma, que ese momento llegará después, uno no sabe a qué atenerse. Miren, debemos prepararnos para una reforma. De hecho, acaba de salir en el Nuevo Diario mi participación anoche en una entrevista, valga la redundancia, en ese periódico. Y de manera supersticia, a los dominicanos nos están aplicando algunos impuestos, que era también parte de los temas que iba a tratar hoy y que ya usted muy brillantemente lo resalta. Un impuesto que supersticiamente estamos pagando todos los dominicanos que acceden a un préstamo hipotecario, el 2% de la ley 173-07, un impuesto que no se estaba aplicando. También estamos pagando de manera supersticia, y aquí me refiero de manera específica a todas las personas jurídicas, inclusive instituciones no gubernamentales e instituciones del gobierno, salvo aquellas que se dediquen a la preservación del medio ambiente en cualquiera de sus escenarios, inclusive estudios. Solamente esas no van a pagar el impuesto a los residuos sólidos que está establecido en la ley 225-221 y que establece porcentajes hasta establecer un límite máximo. Entiendo yo que hasta eso debe ser revisado en función de los ingresos. Oiga bien, profesor, en función de los ingresos, sin que tenga esta ley alguna compensación relacionada con la ganancia o la pérdida. Para que usted tenga una idea, si una empresa que facturó 10 millones de pesos y perdió $500,000 de pesos, a ese $500,000 de pesos se le va a sumar el impuesto a los residuos sólidos. Oh, así es. Pero es un absurdo. Eso es un absurdo. Es un impuesto único que va a ser deducible de los gastos. Pero si usted tiene pérdida, simplemente se le suma a los gastos. Entonces, ese es un impuesto también de manera supersticia. Y peor aún, y de verdad, yo no quiero ser, no quiero que me vean como esa oposición. A mí me gusta hacer críticas constructivas y aquí somos todos profesionales de alta gama, como diría el Cherry. Yo creo, el Cherry... Rochi. Como diría Rochi, de alta gama. Entonces, profesor, en Suecia y en Dinamarca, a los ciudadanos le pagan por sus residuos sólidos. A quienes nos están escuchando y se estén preguntando, ¿qué es un residuo sólido? Por basura, metales, plásticos y biodegradables. En la medida que tienen un valor en el mercado, en esa medida te pagan. Yo conozco, de hecho, y en una cena que tuve hace unos días. ¿Te pagan o te cobran? Te pagan. Pero aquí van a cobrar. Allá le pagan, aquí te cobran. Exactamente, eso es lo que te digo. Yo vi a la primera dama de Dinamarca
que estaba por aquí hace unos días y tuve la oportunidad de almorzar con ella y se discutió de eso. Y ella me mostró desmontándose de su carro con una funda de latas. Ella en un aparato automático echaba las latas. Al final que terminó, le reembolsó la máquina 40 y pico de euros. Entonces, se han hablado de miles, no, tal vez no miles, pero decenas, docenas de proyectos que dan al traste con la compra de los residuos sólidos y aquí no han prosperado. Tenemos una población sumamente mal educada que cada vez que tenemos un aguacero se refleja en nuestras calles, en las cañadas, en los principales barrios y ensanches de la ciudad. El tema de la basura. Entonces, y ahora nos van a cobrar residuos sólidos. Entonces, ese es un impuesto de manera supersticia. Mire, si se siguen promoviendo nuevos impuestos, la gente va a rechazar toda reforma. Se están promoviendo y se están cobrando. No dude usted que para el año próximo, cuando vayamos a renovar nuestros marbetes a la circulación, nos empiecen a aplicar lo que se aprobó en la ley 253-12, no sé si ustedes recuerdan, que fue también una reforma tributaria que aprobó Danilo Medina, en donde se le aplicaba un impuesto a los vehículos por la cantidad de hidrocarburos que consumían. ¿Lo recuerdan? El problema parece ser entonces que estamos promoviendo un gobierno que se enriquece a costa del empobrecimiento de la población, porque todos esos impuestos van a reducir la capacidad adquisitiva del pueblo dominicano. La gente Israel hablaba al principio que tiene un déficit, todos tenemos un déficit. Los ingresos del dominicano común y corriente, del ciudadano, se han reducido casi hasta en un 50%. Entonces, hablar de reforma, y en eso yo creo que el presidente tuvo una luz en ese momento cuando dijo, no es el momento, estas circunstancias no son propicias para iniciar un proceso de reforma, llegará el momento de hacerlo. Entonces, el problema es que quizás la presión del Fondo Monetario nos obligue a embarcarnos en un proceso que puede resultar muy complicado. Miren, es prohibitivo en boca del presidente hablar de reforma fiscal y sobre todo porque ya el pueblo dominicano está acostumbrado a que cuando se habla de reforma fiscal es equivalente a creación de nuevos impuestos, ampliación de bases o aumento de porcentajes. Aquí lo dejo porque Leila me está haciendo más señas que un amén. Es un catcher. Señores, nos vamos. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Sigan con rumba.